La conferencia de hoy, la número 87, ya veis una vez más que va a ser la continuación sobre puertas dimensionales. Esto va a ser en la segunda fase de esta conferencia, que ya será la 10ª parte a su vez de este tema. Pero una vez más antes vamos a empezar, cómo no, por el repaso a las noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica, y vamos a hablar, cómo no, de la crisis. Montoro firme con la cifra del 1,5%. Dos comunidades del PP, del Partido Popular, se abstienen en la votación del objetivo de déficit de 2013. Automáticamente esto ha conllevado a que haya algunas comunidades en España que se estén poniendo en contra de lo que les quieren imponer desde el Estado, desde el gobierno español. La situación se va tensando por todos lados y ya sabemos cómo va a terminar esto, al menos en dos partes de esta España tal como la conocemos ahora. Ya lo hemos venido diciendo en varias ocasiones. Gobierno se reducirá el sueldo en la misma proporción que a funcionarios. Ya veis, ahora ellos parece ser que se quieren también regular un poco el sueldo, porque la gente no se queje tanto de que solo los recortes van para los desgraciados que somos el pueblo, ¿no? Montoro, si el IVA lo pagaran más quienes lo tienen que pagar, no habría que subirlo tanto. Y ahora, con la excusa de que hay gente que trabaja, como se llama, en negro, sin declarar el IVA, pues parece ser que los millones desaparecen por culpa de esto en el país, hay que subir el IVA. Subir el IVA quiere decir que ya nos podemos ajustar más el cinturón todos. Siempre tiene que haber una excusa que vaya muy bien, ¿no?, para terminar de hacer estas cosas. Recordemos que el PP ya dijo abiertamente que ellos no iban a hacer esto, pero quien manda, manda, y hay que hacerlo. Montoro convoca a los funcionarios para informarles de los nuevos recortes. Ya veis que una vez tras otra, cada semana, más o menos, nos sale lo mismo, malestar sindical por las nuevas medidas. Ya veremos cómo va desarrollándose todo este malestar. La Unión Europea quitará competencias financieras al gobierno para cedérselas al Banco de España. Lo curioso es que esta ayuda que ha venido desde Europa, que hoy ya están diciendo de que reconozcan abiertamente que es algo más que una ayudita, pues lo que ahora se sigue con este mismo artículo es decirnos de que hay ya una parte importante de peso que pasa al Banco de España, pero que a su vez está bajo la tutela del Banco Central Europeo, con lo cual desde España no se va a contar para nada. El gobierno de España poco pintará para los españoles, cada vez más todo centralizado desde Europa. Ya sabéis que a alguien le interesa que esto suceda así en todas partes, para coger un cierto poder, ¿verdad? El 44% de los jóvenes entre 16 y 34 años viven con sus padres. Hasta hace unos años, antes de la crisis, todo el mundo, enseguida que trabajaba, conseguía algún dinero, se iba a vivir aparte, se iba con la novia, se iba con solo, se iba con quien fuera. Ahora, debido a la crisis, pues incluso, ya veis, hay retornos de jóvenes que ya se habían ido de casa, vuelven, y no es por Navidad, vuelven para quedarse en perpetuidad, y es evidentemente por la falta de dinero. Rajoy anuncia más recortes, sube el IVA del 18 al 21% y reduce las prestaciones de desempleo. Ya recordáis que hace tiempo ya dijimos que subirían el IVA, que era evidente que tarde o temprano lo harían, no hace falta ser profeta, se veía venir desde lejos, ¿no? Y reducir las prestaciones de desempleo, pues también, cada vez se está ajustando todo mucho más. Si esto no fuera poco, los sindicatos plantan Hacienda por las medidas anunciadas por Mariano Rajoy. Evidentemente, los sindicatos no se van a estar quietos. Ya sabéis que incluso han dicho de que probablemente va a haber una huelga general, no la descartan. Es lógico, ya sabemos que las profecías nos decían que ellos harían su parte en todo este juego. Cargas, disturbios y fuego en Madrid tras la marcha contra el último recorte del gobierno. Y bueno, no ha sido una cosa de poca monta, ha habido cargas, no sé si veis aquí, apreciáis la foto de arriba, lo ensangrentada que aparece esta persona. Pero mirad también mientras que sucede. Estados Unidos, el candidato Romney guarda su dinero en varios paraísos fiscales, su fortuna es de 250 millones de dólares. Este señor mormón que opta a la presidencia del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, ya lo veis, el candidato republicano, tiene abiertas diversas cuentas en Bermudas, las Islas Caimán y Suiza.
Y luego, no, es que el pueblo va como va, y hay que hacer ajustes, y hay que hacer nuevas leyes, y no sé qué, bueno, toda una pantomima, cómo no. Draghi dice que los recortes deben proseguir, y el FMI confía en que ayuden a reducir el paro. Pues casi nada, si ya había recortes, y esta semana nos los han anunciado, Draghi ahora dice que deben proseguir, que sí, que están muy bien esos recortes, pero no son suficientes, hay que hacer más. Por tanto, quien querría pensar o quisiera pensar que España se saldría de esta crisis, y no solo España, sino otros países de por aquí cerca, este año o el año que viene, desde luego que se lo haga mirar, porque realmente no hay personas que sean aún muy conscientes de que estas crisis no son bromas. ¿Sabéis? Por más que explicamos que esta crisis está siendo provocada y había sido muy bien planeada, y sigue su curso y va a seguir aún más hasta conseguir su objetivo, hay incluso adventistas que siguen pensando que no, que esto es una crisis más como tantas que ha habido y tarde o temprano se va a salir. Bien, me gustaría que esta gente estudiara un poco más las profecías, porque tristemente estaba escrito todo lo que iba a pasar y ni así. Convergència i Unió, el partido que gobierna en Cataluña, anuncia una cuarta ola de recortes por valor de 800 millones de euros en Cataluña. También nos podemos ir apretando aquí, porque no va a ser el mejor lugar tampoco. Los funcionarios salen de nuevo a la calle para protestar por los recortes anunciados por Rajoy. Los funcionarios han recibido recortes, automáticamente al día siguiente ya salieron a la calle a protestar, porque claro, antes estaban muy bien acostumbrados, todo el mundo quería ser funcionario, y ahora ser funcionario es casi un caos, ¿no? Un trauma, y cada vez los están recortando más, y si conocéis a algún funcionario, evidentemente os va a decir lo mismo, que van de mal en peor. Pues bien, ¿qué van a hacer? Salir a la calle, quejarse, ¿cómo no? Una vez más, situación inestable social. Como si vais viendo titulares por aquí al lado, la crisis siempre la pagan los mismos, etcétera, etcétera, ¿no? Ya se sabe, es el malestar general. La marcha contra los recortes acaba con detenciones en Génova, Ferraz y el Congreso, distintas partes de Madrid. La policía, evidentemente, no se queda quieta, y cuando deciden actuar, pues lo hacen. Y mirad ahora, preside el Consejo de Ministros en Zarzuela, el rey pide solidaridad y espíritu de sacrificio para salir de la crisis, por eso él va a dimitir y va a dar toda su paga al resto de la población de España. ¿Y os lo creéis, no? Pues no, él pide solidaridad y espíritu de sacrificio para salir de la crisis y ya está, o sea que toca ajustarnos. Y se acabó, sin más. Y sigamos avanzando. La policía carga cerca de Ferraz contra los manifestantes contra los recortes. Ya veis aquí gente, una vez más, ensangrentada, y evidentemente no es de reírse. Y ahora vamos a ver precisamente un vídeo de estos enfrentamientos entre esta gente y las cargas policiales. Hoy somos nosotros, mañana vais a ser vosotros. Esto va así, así. Solo queremos comer como tú.
tomar por culo ya. Detenida, ¿vale? Detenida. Vámonos todos un poco, por Dios. ¡No van a poder, cobardes! ¡Torturadores! ¡Obreros! ¡Estamos luchando por nuestra comida! Por favor, que no le dejes un poco. ¡Por nuestra comida! No le podemos hacer. Vamos a ver, ¿habéis pedido alguna comida ya? ¿Habéis pedido alguna comida? ¡Hijos de puta, sois unos cabrones! Pues después de ver este vídeo tan ameno e instructivo, que la verdad es más que lamentable, no sé si os recuerda un poco la canción de una tal Cecilia hace muchos años, esa España mía, esa España nuestra, que decía, ¿no? Y eran tiempos de represión franquista, en esos momentos, los grises encima de la gente que se manifestaba por ciertas circunstancias, ciertas cosas. Parece ser que la historia no cambia nunca, el poder es el poder y cuando dicen que hay que asumir algo el pueblo lo tiene que asumir y como el pueblo no lo va a asumir por las buenas, pues lo va a asumir por las malas. Habéis visto también los mineros quejándose, sabéis que esta semana ha habido una marcha impresionante de mineros desde Asturias hasta Madrid, han hecho muchos kilómetros y al llegar allí, pues bueno, se han encontrado con lo que se han encontrado. Pero evidentemente, si recordamos las cartas de Illuminati New World Order, veíamos precisamente cómo los antidisturbios iban a hacer exactamente estas cosas, una vez más, que es algo que se ha repetido en la historia, pero que va a seguir yendo a más, porque las medidas van a ser cada vez de más opresión hacia el pueblo. Por tanto, solo hay una forma de pasar, de aplicar esto y que el pueblo lo acepte, es con medidas de fuerza. Es curioso también cómo su jugada ha sido muy bien trazada, porque si todos estos recortes nos lo hubiesen hecho todos de una sola vez, de un día para otro hubiese sido un malestar social tan grande que el pueblo hubiese salido todo en masa, quizás, ¿no? Pero bien, ¿cómo se nos ha hecho para que la cosa vaya colando y que sí que hayan quejas, pero que no todos salgan a la calle? Pues poco a poco. Cada semana, cada X tiempo, más recortes, más ajustes, más problemas, y el pueblo va aguantando. Siempre hay algunos que salen, como estas manifestaciones que habéis visto y otras, pero no es el grueso de todos los millones que habitan en España. Y ellos van consiguiendo lo que han ido buscando desde hace muchos años, y es que la clase media prácticamente va a desaparecer. Habrá una vez más los de arriba y los de abajo, como prácticamente toda la historia ha sucedido, y durante un tiempo se nos dieron alas para que se creara una clase media, que parecía que todo el mundo fuera muy bien, para después, una vez más, hacer el efecto péndulo. Y el efecto péndulo quiere decir que cuando vuelve el péndulo lo arrasa todo, y hay que pasar por el aro. Ya habéis visto cómo estas personas se quejaban diciendo mañana seréis vosotros, porque evidentemente los ajustes también llegan para ellos. Lo que pasa es que, claro, la gente que está al lado del poder siempre estará mejor mantenido que no el resto, porque son necesarios para ajustar o aplicar la ley. Pero evidentemente la gente lucha muchas veces, ya lo veis cómo, por su pan, por su comida. Las formas pueden ser más o menos acertadas, pero lógicamente la gente llega un momento en que no se está quieta. Entonces nosotros no vamos a llamar a ninguna subversión de nada, evidentemente, pero sí que nosotros debemos luchar por empezar a estar en el campo y apartarnos de esta sociedad que cada vez va de mal en peor. Y predicar, porque todo esto estaba anunciado que sucedería para que finalmente llegue el fin. Repaso de Isaías 17 del 1 al 3. Hablemos sobre Siria y Damasco. 3 muertos en el Líbano por un bombardeo de Siria hacia donde zarpan 4 buques rusos. La cosa se está complicando cada vez más. Los rusos no se están quietos y viendo la presión occidental sobre Siria,
para que al-Assad deje el poder, también está moviendo sus fichas. Otro país de la zona, el Líbano, país vecino, ya empieza también, ya lo vimos tiempo atrás, unas semanas atrás, que también empiezan a recibir problemas por la situación en Siria. Otra masacre en Siria provoca el aumento de gritos de intervención. La oposición denuncia la matanza de más de 200 personas en un pueblo suní de Hama. Y esto fue ayer. La masacre, dicen, más grande que ha habido en Siria. Y ahora, pues, ¿qué está sucediendo? Que ante estas imágenes, Occidente cada vez se plantea el tener que hacer algo. Sean ciertas, no sean ciertas, o como queráis saber. Pero bien, ahí está. La situación se va tensando. La inteligencia británica sostiene que al-Assad ha mandado armas químicas a Homs para reprimir a los rebeldes. ¿Os suena algo de esto de las armas químicas? Bajo cierta excusa se intervino también en otro país, ¿verdad? Alguien tenía armas químicas y luego finalmente las armas químicas no aparecían ni debajo de una mesa ni de ningún sitio, que hasta el señor George Bush hizo una gracia, ¿no?, con todo esto. Pero bien, ahora ya están apareciendo también, parece ser, esto en Siria. Algo más a añadir. Y Kofi Annan pide acciones de la ONU contra Siria tras la masacre en esa aldea. Ahora ya se pide que aunque se haga una intervención, que se haga algo definitivamente en ese lugar. Hemos visto como Kofi Annan primero iba planteando un acuerdo de paz, se ha ido trabajando en un acuerdo de paz, ha durado más ese acuerdo de paz, ha ido fracasando continuamente, y ahora él mismo ya pide que haya una intervención. Pero claro, sigue habiendo esta problemática, las objeciones de Rusia y China. Recordemos una vez más, como una cosa nos está uniendo con otra. Esta profecía nos une con la profecía de Daniel 11, versículos finales, donde nos hablaba de esas noticias del norte y del oriente. Rusia, China. Tarde o temprano todo esto va a estallar. Y aquí tenéis precisamente la otra profecía que os decía, la situación en Medio Oriente. Irán y Omán tratan sus fronteras marítimas, en especial en el estrecho de Hormuz. Ya sabéis que por allí, ya veis, se distribuye alrededor del 20% del crudo que se consume en el mundo. ¿Creéis que Occidente se va a quedar quieto si pasa algo allí? Evidentemente no. Ya sabéis que el petróleo es lo que está moviendo el mundo. Por tanto, ellos están haciendo sus negociaciones, y ya sabéis que Irán ha hablado ya más de una vez de cerrar el estrecho de Hormuz. Veremos finalmente cómo termina todo esto. China prepara maniobras navales ante el aumento de las tensiones con Japón. Otra cosa que ha pasado bastante desapercibida, y es esta: las tensiones siguen acrecentándose. Y ahora, no solo en los países que estábamos viendo, sino también entre China y Japón. Una acción militar contra Siria o Irán podría desatar una guerra con Rusia y China. El hecho provocaría una conflagración en todo el mundo inédita desde la Segunda Guerra Mundial. Hay gente que se lo está oliendo, y no es que sean profetas, pero las profecías de algo de esto nos hablaban, Rusia desplaza buques de guerra a la base situada al puerto sirio de Tartus. Van llegando tropas, van llegando barcos, van llegando de todo. ¿Creéis que esto no va a terminar absolutamente en nada? Bueno, cuando se hace todo este despliegue de fuerzas y presiones como si fuera una partida de ajedrez, evidentemente es que hay amenazas muy serias. Y recordemos que todo esto lo que está haciendo es desgastar a los gobiernos, porque estos movimientos de tropas, evidentemente, no son gratis. ¿Y esto quién lo paga? El pueblo. Recordad que en la carta de Albert Pike a Giuseppe Mazzini, cuando se refería a la Tercera Guerra Mundial, hablaba que sería una guerra distinta a todas, que sería una guerra de desgaste para las naciones, en el sentido de que todo se iría haciendo poco a poco, sería prolongada en el tiempo, y desde Afganistán, después del ataque a las Torres Gemelas hasta ahora, ya han sucedido muchos años, en el 2001, y hemos ido viendo cómo Occidente ha tenido que ir enviando tropas a estos países. Todo esto ha ido desgastando las arcas nacionales de cada país. Sí que se han secado beneficios, unos más que otros, evidentemente, pero esto aún no ha terminado, va a ir a más.
Y tarde o temprano, como decía esa carta, habrá un desgaste a todos los niveles, moral, económico, etcétera, etcétera. Estados Unidos y Francia presionan a la ANP para que no investigue la muerte de Arafat. ¿Recordáis? La semana pasada mostramos algo ya de esto, que se creía que Arafat había sido asesinado por el polonio 210. Entonces, ahora Estados Unidos y Francia dicen que se deje ese cadáver en paz, que no hace falta exhumarlo para investigar nada. ¿Por qué será? Irán valora en 50.000 millones de dólares un yacimiento de crudo en el Caspio. Ahora resulta que además van apareciendo más yacimientos. ¿Creéis que a Occidente no le interesa ese petróleo? ¿Pero creéis que a Rusia y a China tampoco? Pues evidentemente esto es generar aún más tensión en esa zona. Desde luego parece ser que Dios puso especialmente las grandes bolsas de petróleo en el lugar adecuado para el fin de la historia de la humanidad, ¿eh? Las cosas no pasan porque sí. Israel desplegará la cúpula de hierro en la frontera con Egipto. ¿Por qué? Pues porque temen que lo que está habiendo ahora de movimientos en Egipto a nivel político sean o terminen siendo un peligro impresionante contra Israel por parte de los islamistas. Y lo que están haciendo es mover ese escudo antimisiles llamada cúpula de hierro. Toda la tensión sigue creciendo por todos lados. Sanciones a Irán impulsan el precio del crudo. El petróleo va a seguir subiendo. Ahora parece ser que la gasolina ha bajado un poco y tal, pero por circunstancias de ciertos momentos anteriores, pero cada vez que la cosa se complica un poco, ¡pum!, el precio del petróleo sube. Y hablemos muy brevemente sobre el Vaticano, para variar, como es habitual. En Kenia, los jesuitas estudian si convocar una nueva congregación general. Y, ¿sabéis?, se reúnen precisamente en África, en Kenia. ¿Y qué hacen allí la congregación de procuradores, que se reúne cada 4 años? Pues van a trazar sus planes, reflexionar, dicen ellos, sobre los retos actuales que han de afrontar los jesuitas a nivel general, pero especialmente esos desafíos actualmente están en África. Cuando ellos dicen esto, quiere decir que vigilemos, porque en África podemos ver grandes cosas. Y de hecho, no sé si ya os estáis dando cuenta de que muchas cosas están sucediendo ya en África, ¿no? Que estamos viendo todo lo de los países del Magreb, los países africanos del África Negra, que están dividiéndose entre cristianos musulmanes, las matanzas que se hacen allí de unos con otros, petróleo que también hay en la zona, minerales. Pues bien, esa mano está detrás, va actuando, cómo no. Pero mirad, hay un dato interesante. Estos jesuitas que se reúnen allí van congregados especialmente por el padre general, el jesuita español Adolfo Nicolás, el conocido como el Papa Negro, el que en verdad domina todo. Pero mirad cómo está constituido Adolfo Nicolás más sus 12 consejeros generales. ¿A qué suena eso? Jesús y 12 discípulos, ¿no? Pues una vez más, como son la compañía de Jesús, él es como si fuera Jesús y los otros, pues los 12. Así están organizados y así mueven todo lo que haga falta. Luego además tienen otros que vendrían a ser un poco pues lo que luego eran los diáconos, etcétera, etcétera. Hay más gente y de todas partes del mundo. En definitiva, así funcionan ellos. Y ¿qué podemos esperar que suceda allí? Pues estemos pendientes, porque las convulsiones en África no se van a quedar quietas, eso está claro. Violencia en Papúa Occidental, llamada de las iglesias a la comunidad internacional. Ya sabéis que se están matando también a cristianos, y algo hay que hacer, están diciendo. ¿Y para qué ha servido esto? Pues para juntar tanto a protestantes como a católicos para pedir que se haga algo. O sea, el ecumenismo también viene dado gracias a que hay unos problemas que son compartidos por todos los cristianos. Es una buena razón para juntarse a hacer un frente común, ¿entendéis? Chávez espera establecer una buena relación con la Iglesia Católica. Ya sabéis que dice de que ya está curado del cáncer y que
hubo unas disputas con la Iglesia Católica, nosotros ya mostramos aquí unas cosas que ellos decían, pero ahora dice que espera establecer una buena relación con la jerarquía católica para trabajar juntos en la lucha contra la pobreza, la miseria y la delincuencia. Pues bueno, ¿qué vamos a esperar ya de todo esto, no? Y hablemos un poco sobre la ley dominical, pero de una forma que quizás cuando la veáis os va a sorprender. Los comercios podrán hacer rebajas todo el año, se amplían los horarios de apertura, estamos hablando de España. Además, otra de las reformas aprobadas hoy en el Consejo de Ministros se refiere a la elevación de 8 a 10 del número mínimo de domingos y festivos en que pueden abrir los comercios, aunque las ciudades turísticas tendrán libertad absoluta de horarios. También aumentarán de 72 a 90 las horas semanales de apertura en el caso de las tiendas y se liberalizan los horarios para todos los establecimientos de menos de 300 metros cuadrados, cuando ahora el límite es de 150 metros cuadrados. Automáticamente, Cataluña ha dicho: esto no nos conviene, aquí hay pequeño comercio básicamente, si hacen esto todo se hunde definitivamente. Hay una oposición frontal con el gobierno de Madrid. Pero, ¿esto qué va a implicar? Que ya ha sido aprobado este viernes, y Montoro lo presentó, si no recuerdo mal, ayer mismo. Pues sencillamente en que ahora se van a trabajar más horas. Más horas. Y diréis, bueno, pero aquí están diciendo que habrá que trabajar los domingos. ¿Y creéis que así se va a solucionar la crisis? Evidentemente no. No se va a solucionar la crisis. Y esto, tarde o temprano, va a ser utilizado para hacer el efecto péndulo. Hemos llegado a un extremo, porque con la excusa de la crisis hacía falta abrir más los domingos, pero llega un momento en que, como tampoco se soluciona, alguien dirá: así no se arreglan las cosas, la gente trabaja en domingo, no ve a la familia, por tanto, ahí va todo peor, hay que hacer algo, hay que aplicar que el domingo sea el día de reposo. Y el efecto péndulo funcionará en breve. De momento, ellos ya lo han soltado, y ha sido aprobado esto por el gobierno. Estemos atentos, porque la profecía no va a fallar, eso seguro, y las cosas van a desarrollarse para que al final termine cumpliéndose. Y si alguien no se lo cree, que espere un tiempo y luego analice estas palabras con el paso del tiempo. Homosexualidad. Los episcopalianos aprueban por mayoría un ritual para bendecir las uniones homosexuales. Sin que sean considerados matrimonios, la Convención General Trienal, celebrada en Indianápolis, Estados Unidos, aprueba también el permitir a los transexuales ordenarse sacerdotes. La Iglesia Episcopal, rama del anglicanismo en Estados Unidos, aprobó hoy un ritual de bendición para celebrar las uniones de parejas del mismo sexo en Estados Unidos, sin que sean considerados matrimonios. O sea, no es exactamente lo mismo, pero ellos lo bendicen. Y con todo esto, aunque ha habido una oposición muy pequeña, ya veis, de 111 votos a favor, 41 en contra y 3 abstenciones, la gran mayoría, pues ¿qué hizo? Aprobarlo. Recordáis que la profecía nos hablaba del protestantismo apóstata, ¿verdad? Ese falso profeta. Pues bien, el falso profeta está cogiendo precisamente todas las cosas que están siendo contrarias a la creencia bíblica. Por tanto, ¿recordáis qué se dice en el mensaje de Apocalipsis 18, versículos del 1 al 4? Algo que se repite en Apocalipsis 14, que es el segundo mensaje angélico. Salid de Babilonia, pueblo mío. ¿Por qué? Porque Babilonia ya está por los suelos. Está totalmente corrompida. Y todo esto no hace nada más que verificar que estamos en los tiempos finales del mensaje de Apocalipsis 18, el mensaje del cuarto ángel, del cual al final hablaremos un poco. Y hablemos de reevangelización. Automáticamente, después de ver todas las conferencias, diremos: reevangelización, quiere decir que los católicos harán algo para evangelizar de nuevo, ¿no? Porque así lo hemos venido mostrando. Recordad que desde el Vaticano se estaba diciendo de que se trabajaría también utilizando algo muy concreto. No solo comunicaciones, escritos, ni espectáculos tipo bailes o cantos o etcétera, sino que habría algo que llega muy bien a toda la gente, y es el cine. Pero el cine, básicamente, aunque esta semana precisamente se ha hecho un encuentro de cine católico,
con algunas películas que dicen que son muy buenas, muy morales, etcétera, etcétera. ¿Desde dónde básicamente se imparte el cine a la población mundial? Desde Hollywood, desde Estados Unidos. Will Smith debuta como director con un film sobre Caín y Abel. Dicen que es un proyecto que lleva en cartera varios años con un título provisional que era The Redemption of Cain, la redención de Caín, pero se quedó así un poco parado y ahora él lo coge y va a hacer de eso una película muy potente. Pero atención, porque resulta que mientras tanto se está haciendo otra película que versa sobre Noé. La reevangelización vendrá también por el cine y Hollywood va a ser utilizada para ello. Y teóricamente el catolicismo no tiene nada que ver, pero recordad lo que dijo el papado. Ahora estamos viendo ya sus frutos, ¿eh? Esperemos a ver el cambio de mentalidad en la población dentro de poco. Pensad que a través del cine básicamente es como se han ido aceptando grandes cosas que iban contra la moral de todas las épocas recientes, hasta que poco a poco el cine, a través de sus mensajes y de ver lo que allí se ve, la gente ha ido cambiando conceptos y ahora acepta algo como bueno, lo que era malo, y a lo malo le dicen bueno, como decía el texto bíblico, ¿no? Pues estemos atentos porque la reevangelización ha empezado también desde allí. Recordemos que hay una unión, una triple unión, la bestia con el falso profeta, el catolicismo con el protestantismo, pero también ¿con quién más? Con el dragón, el espiritismo, y allí entran las personas que están puestos en los medios de Hollywood, que son esos judíos sionistas, que son los dueños de las cinematográficas, y que están todos puestos en cosas como lo que veis aquí, el Talmud. Pero no solo esto, también en la Cábala, por tanto, espiritismo. Y todo se está fraguando tal como decía la profecía. Pues hablando del Talmud, mirad, en Corea del Sur estudian el Talmud. Y diréis, ¿cómo? ¿En Corea del Sur? Pero si son orientales, ¿qué tienen que ver ellos con...? En Corea del Sur viven cerca de 50 millones de personas y todos aprenden Gemara, Talmud en la escuela. Intentamos entender por qué los judíos son genios y llegamos a la conclusión que es porque estudian el Talmud. Caray. Dijo el embajador de Corea del Sur en Israel. Y así es como Rav Papa es más conocido como estudioso en Corea que en Israel. Seguramente los estudiosos amoraitas, Abaye y Rava nunca imaginaron que sus discusiones de la ley judía en el Beit Midrash en Babilonia se enseñarían después de cientos de años en el este de Asia. Las leyes de un huevo nace en un día de fiesta resultan muy interesantes para los surcoreanos, quienes han hecho que el estudio del Talmud sea una asignatura de la enseñanza obligatoria. En casi cada casa en Corea del Sur tienen un Talmud traducido al coreano. A diferencia de Israel, las madres coreanas enseñan el Talmud a sus hijos. En un país con casi 49 millones de habitantes que creen en el budismo y el cristianismo, hay más gente que lee el Talmud, o al menos tiene una copia en casa, que en el Estado judío, muchos más. Así que también seremos genios. Sentíamos mucha curiosidad por los éxitos académicos de los judíos, explica el embajador de Corea del Sur en Israel, Jung Sam-ma, que fue invitado al programa Cultura Hoy. Los judíos tienen un alto porcentaje de premios Nobel en todos los campos, literatura, ciencias y economía. Esto es sorprendente. Intentamos entender cuál es el secreto de los judíos. ¿Cómo, más que otras personas, pueden alcanzar esos logros tan impresionantes? ¿Por qué los judíos son tan inteligentes? La conclusión a la que llegamos es que uno de sus secretos es que estudian el Talmud. Los judíos estudian el Talmud a una corta edad y eso les ayuda, en nuestra opinión, a desarrollar capacidades mentales. Esta idea nos llevó a enseñarlo a nuestros niños también. Creemos que si enseñamos el Talmud a nuestros niños, también se convertirán en genios. Esta es la razón por la cual se introduce el estudio del Talmud en nuestro currículo escolar. Young dice que él mismo estudió el Talmud a una edad temprana. Es considerado un estudio muy importante, enfatiza. El resultado es que hay más coreanos que tienen un juego de Talmud en sus casas que los judíos en Israel. Yo, por ejemplo, tengo 2 juegos del Talmud, el que me compró mi esposa y el segundo fue un regalo de mi madre. Dice fans de los judíos, a los coreanos no les gusta el Talmud solo porque lo vean como un promotor de genios, sino porque encuentran valores que están cerca de su corazón.
En la tradición judía, los valores familiares son importantes, explica el embajador surcoreano. Lo ves aún ahora con la práctica de la cena familiar del viernes. En mi país también nos enfocamos en los valores familiares. El respeto por los adultos, el respeto y apreciación por los ancianos, se asemeja a la gran estima por los ancianos en mi país. Otro asunto significante es el respeto por la educación. En la tradición judía, los padres tienen el deber de enseñar a sus hijos y le prestan mucha atención a ello. Para los padres coreanos, la educación de sus hijos es una prioridad. Pues antes de hablar del chip, podamos comentar aquí que cuando el Talmud se está expresando de estos modos, ahora en Corea del Sur y a este nivel tan grande, ¿por qué creéis que es? Mirad cómo ellos relacionan algo muy directo, y es la inteligencia de los judíos. La inteligencia de los judíos, por encima de los demás. Ellos lo reconocen, no les sabe mal reconocer eso. Lo curioso es que lo asignan al conocimiento del Talmud. No lo asignan al conocimiento de las escrituras bíblicas, sino a los comentarios sobre ella, que también aparecen en leyes como el Talmud. Si os dais cuenta, en el Talmud hay cosas que no solo precisamente hablan a favor de la cosa bíblica del Antiguo Testamento, sino que también hay partes donde se expresa y se habla de un personaje que ellos no han aceptado como Mesías, y es Jesús, Jesús de Nazaret. Entonces, no se dan cuenta que los están llevando precisamente a todo lo contrario. Pero ellos ven que estas personas son inteligentes. ¿Por qué creéis que son más inteligentes? ¿Por lo que ellos nos dicen aquí? ¿O es algo más? Recordemos cómo los judíos cuidaron su alimentación, tenían muy claro lo que era inmundo de lo que no era inmundo, y solo comían de lo que debían comer mandado por Dios, y así por generaciones. Y esto hizo, como decía Ellen White también, que mejorara la raza en capacidad también intelectual. Y nosotros deberíamos haber hecho lo mismo con nuestros hijos. Y desde que salió la Iglesia Adventista y recibió la reforma pro salud de cómo cuidarse y aún mejor, no siempre se ha hecho caso. Y los hijos de adventistas podían llegar a ser verdaderos lumbreras, cada vez pasando generaciones, y no está siendo tampoco prácticamente así. ¿Por qué? Porque incluso dentro de los adventistas, la dieta que Dios dice se lleva muy mal. Pero dieta, y no es solo dieta, sino más cosas que acompañan a esto. Y además, recordemos que los textos bíblicos dicen que uno es más inteligente cuando estudia un Talmud. No, dice cuando pongas tu atención en estudiar en profundidad el conocimiento bíblico, que es muy distinto. Pues bien, si estos señores tuviesen claro estos conceptos, igual se darían cuenta de que en quien tienen que recurrir es a Jesús, no al Talmud. Pero bien, es lo que hay. Esto quiere decir que nosotros deberemos explicar a los judíos y a los no judíos la importancia de los judíos en el tiempo del fin. Y estas son las próximas conferencias que, si Dios quiere, prácticamente cuando terminemos lo de las puertas dimensionales, nos va a servir para empalmar con este tema, para hacerlo venir bien, como consecución de todo esto. Pero bien, antes hablemos un poco del chip. Los republicanos rechazan con un voto simbólico la reforma sanitaria de Obama. Sabéis que en esta reforma sanitaria había precisamente lo de la implantación del chip, por los asuntos de sanidad, ¿verdad?, y de pagar los gastos que se generaran en esas cuentas de salud. Todo pagado electrónicamente a través del chip. Pues bien, Obama vetaría la medida de anulación en caso de que ambas cámaras del Congreso acordaran derogar su reforma. Él tiene el derecho a hacer eso. Se hace muy pocas veces que el presidente de Estados Unidos diga, no importa lo que diga el Congreso, o sea, hay que hacer lo que yo digo y punto. Eso pasa alguna vez, y ahora ante esto puede llegar a pasar. Desde luego, el diablo sabe lo que está haciendo y muy bien, ¿eh? Está preparando el mundo para este momento. Y hablemos un poco sobre control, y diréis, ¿control? ¿Y hay una Biblia detrás? ¿Cómo cuadra una cosa con otra?
Pues muy fácil. Mateo capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Son palabras de Jesús. Mateo 13, 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza y se aparta. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver? Pues lo que veis aquí es una noticia en inglés, ha sucedido en Estados Unidos, Phoenix, luego la tendréis traducida en ese plan que se traduce a través de internet, cuando traducís del inglés al español, pero resulta de que ha habido este señor, Michael Salman, que está siendo perseguido porque está adorando en su casa y haciendo estudios bíblicos en su casa. Y ahora dicen de que como no está constituido como una iglesia, como una denominación formal con edificio propio, etcétera, etcétera, pues que no puede hacer eso. ¿Sabéis a qué está apuntando la situación? Ya vimos que en California, en una parte de California, si no recuerdo mal, tampoco se dejaba hacer estudios bíblicos ni en una granja del Quinto Pino, nunca mejor dicho. Se busca que las personas estén puestas dentro de una denominación oficial reconocida por los gobiernos, si no, serán tildados de sectistas. Entonces, si están a través de una denominación, tendrán edificio normal, tendrán rituales a hacer ya analizados de que sean correctos, etcétera, etcétera, según las órdenes que hay de más arriba. Pero si hay gente que no se reúne en esas iglesias, porque cree quizás lo mismo incluso que algunas iglesias, pero no está de acuerdo en otras y no se reúne con ellos, y sigue enseñando la verdad bíblica, yo no sé este señor hasta qué punto de verdad bíblica conoce, no lo sé, pero a mí igualmente me alarma la situación cuando veo que esto empieza a suceder, porque todos los que damos estudios bíblicos en nuestras casas a personas o en distintos lugares, si nosotros no vamos a una denominación oficial, ¿qué va a pasar? Pues que no entramos en los cánones establecidos, por tanto, somos molestos, o vamos a ser molestos. Y finalmente, si estamos en denominaciones oficiales y bien reconocidos, protegidos por el gobierno, ¿creéis que podremos dar un mensaje claro y contundente, que es el que debe ser el mensaje del cuarto ángel, sin tapujos? No, porque entonces nos cortan el grifo de subvenciones, nos cortan el grifo de cedernos terrenos para edificar iglesias, nos cortan jubilaciones, nos cortan a saber cuántas cosas, ¿entendéis? Lo que nos estamos jugando es muchísimo. Y tarde o temprano el Evangelio volverá a las catacumbas, porque predicar libremente no va a ser fácil, pero habrá que hacerlo. ¿Sabéis? Hay personas que siempre utilizan la precaución como base de todo, y eso está muy bien, pero hay una cosa muy clara: nosotros cuando hablamos de la verdad del tiempo presente, el mensaje final, debemos decir las cosas claras, sin embudos, directos. ¿Qué hizo Juan el Bautista ante los fariseos? Les decía, no, bueno, lo que decís vosotros es un poquillo así, pero bueno, vayamos para allá, y lo hacía muy suave. Su mensaje era claro y contundente. Jesús, cuando se enfrentaba a los fariseos y demás, ¿qué les decía? ¿Recordáis las palabras que incluso les decía? Hipócritas. Y era Jesús. ¿Con esto qué queremos decir? Sencillamente que la valentía del Evangelio está en juego. Nosotros debemos ser valientes. Solo los valientes, dijo Jesús, que harían ¿qué? Arrebatarían ¿el qué? El reino de Dios. Por tanto, no podemos arrugarnos. Y se nos van a hacer todas las medidas de presión para que nos arruguemos y nos callemos. Y vayamos como ovejas con todos los demás. Bueno, más que como ovejas, como borregos. Pues tengamos eso presente, porque ahora vamos a ver precisamente una cita de Ellen White que no tiene desperdicio.
De paso aprovecho a deciros, esta imagen que veis aquí, Apocalipsis 18, a la luz de Ellen White, de los escritos de Ellen White, está hecho en conferencia, que podéis encontrar en el blog, que os recomiendo muy, muy encarecidamente. Allí veréis el análisis del libro de Apocalipsis 18, del mensaje del cuarto ángel, que es el último mensaje de amonestación que se da al mundo y que ya ha empezado, ya hace unos años que ha empezado, y que irá a más. Y veréis en qué consiste exactamente ese mensaje, pero aún veréis más cosas cuando comprendáis que incluso de donde saldría este mensaje, de la denominación, porque hay una denominación, una religión, una iglesia desde donde saldría este mensaje, desde allí había problemas internos con las personas que dijeran estas cosas. Y sabéis, a la mayor parte de dirigentes de esa denominación, y a muchos otros, eso no les interesa ni saberlo, o lo niegan directamente. Os recomiendo que veáis esa conferencia desde esta perspectiva. La encontraréis en las conferencias que están en Aluche y que están también en Castellón. Era la misma conferencia con unas citas un poco añadidas, una respecto a otra. Pero yo ahora aquí quiero poneros una que allí no aparecía, pero que va íntimamente relacionado con todo ello. Está en el libro del Evangelismo. Manuscrito 16 de 1900. Satanás ha ideado un estado de cosas por el cual la proclamación del mensaje del tercer ángel será detenida. ¿Os dais cuenta? Será detenida. Debemos precavernos de sus planes y métodos. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos de conocer los planes de Satanás, de sus métodos, para saber cómo evadir todo esto. No debe suavizarse el tono de la verdad, no debe disimularse el mensaje para este tiempo. El mensaje del tercer ángel debe ser fortalecido y confirmado. El capítulo 18 de Apocalipsis revela la importancia de presentar la verdad no en términos mesurados, sino con valentía y poder. Ha habido demasiados rodeos en la proclamación del mensaje del tercer ángel. El mensaje no ha sido dado tan clara y distintamente como debiera haber sido proclamado. ¿Por qué creéis que Cristo no ha vuelto aún? Cuando ya tendría que haber vuelto, teóricamente. Porque la Iglesia Adventista no ha dicho las cosas clara y nítidamente. Se ha escondido y se sigue escondiendo de decir las verdades con toda contundencia por temor a. Y esto no podemos hacerlo. De nada va a servir que midamos nuestras palabras por, uy, ¿qué nos puede pasar? ¿Lo hacían los discípulos? ¿Verdad que no? ¿Lo vamos a hacer nosotros, que no nos podemos ni comparar con ellos? Cuando todo está a punto de terminar, debemos ser valientes. Y Dios nos ayude a ser valientes y decir las cosas claras hasta el final. Y oremos por eso, porque lo vamos a necesitar más que nunca. La oposición que va a venir va a ser más fuerte de lo que nos estamos imaginando ahora o nos podemos llegar a imaginar. Pero nosotros ahora ya deberíamos estar dando el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18 en toda su contundencia. Dios nos ayude a hacer eso. Y terminamos hablando de espiritismo. El padre de Amy Winehouse recurre a espiritistas para contactar con su hija. Ya sabéis que esta cantante murió hace poco, y para contactar con su hija fallecida en Londres, pues, ¿qué ha hecho? Ponerse en manos, mirad de quién. Ha confirmado que su interlocutor ha sido un médium estadounidense al que el propio FBI recurre en determinados casos para ayudar a encontrar cuerpos de desaparecidos. ¿Recordáis que estuvimos hablando de un jesuita español, que la policía española lo utiliza también para esto? Hasta las policías de este mundo están siendo, ¿cómo decirlo?, copartícipes del espiritismo para intentar resolver casos. ¿Qué podemos esperar ya?
Pues bien, precisamente este tema del espiritismo es lo que nos va a ayudar a entrar todo el tema que vamos a tratar hoy en la segunda parte de esta conferencia. Pero antes quiero deciros, o quiero leeros, un testimonio, bueno, lo hemos titulado apocalíptico, como decía un presentador de televisión aquí en España, que todo era apocalíptico y desastroso. Bien, ¿por qué apocalíptico? Bueno, entenderéis por qué hemos puesto apocalíptico, porque hay alguien que aquí va a hablar de eso. Es un escrito de una conversación que he mantenido con un colaborador nuestro y que gracias a Dios ha conocido a alguna persona muy interesante. Este no es el único caso de lo que vais a ver hoy, pero en este caso vale la pena que lo tengáis presente, porque es bien que Dios nos pone personas delante cuando toca, porque si no nos enteraríamos de muchas cosas, Y para mí es una persona de total confianza, por tanto me creo perfectamente todo lo que me está diciendo aquí, porque mientras él me decía unas cosas, yo le iba preguntando otras cosas, él lo consultaba con la persona adecuada, y esa persona le respondía a él. Pues aquí hemos hecho una concentración de básicamente todo lo que aparece allí. Ayer una persona me dijo algo, no sé si lo escuchaste alguna vez. Sí, lo había escuchado alguna vez, pero no tenía datos sobre eso, y hace muchos años que eso. Me había dicho que fue de visita al Vaticano durante el papado de Pablo VI. Visitó un sitio donde estaban los retratos de todos los papas de la historia. En esa sala, luego del retrato del actual papa, quedaban 4 o 6 huecos, no lo recuerda exactamente, que eran para los próximos papas que vendrían. Allí le habían dicho que cuando se completaran todos esos huecos que estaban libres, vendría el Apocalipsis. Bien, a ver, definamos un poco esto. Apocalipsis significa revelación, pero cuando es usado así, generalizadamente, se está refiriendo a una hecatombe, algo de desgracia sublime, o algo que se está preparando fuertísimo. Ya se cubrieron 3 lugares. Le pregunté si había vuelto a visitar ese lugar recientemente, para ver si los lugares eran 4, 5, 6. Me dijo que no, y que ya no se permite el ingreso a esa sala. Esta persona viene por apellido de heredera de condesa, económicamente no le queda demasiado, solo el título. El bisabuelo era conde de... Y se lo dijo a alguien de allí que dirigía la visita, porque ella fue al Vaticano de visita. Me dio más detalles. Nosotros en esta correspondencia, ya veis, van apareciendo cosas, Me dijo que fue invitado al Vaticano a una especie de fiesta privada con su padre. Su padre era un médico muy reconocido, y cuando estaban allí, una persona del Vaticano los llevó a recorrerlo y entraron a esa sala. No era una visita para grandes masas, era algo reducido. Recién me ha llamado y me dijo, esto ya veis, es otra parte de la conversación, recordé muy bien cuántos huecos había detrás del retrato de Pablo VI, y eran 4 huecos. En la capilla secreta queda un hueco, está en el Vaticano, y los retratos son pintados al fresco. Mi madre estuvo ahí con Juan XXIII, quedaban 5 huecos, y coincide con mis recuerdos. Era un lugar pequeño, y cerca de la Capilla Sixtina, subterráneo, ya sabéis, las cosas escondidas siempre, subterráneo, y de difícil acceso, no abierto al turismo. En la Basílica de San Pablo son mosaicos, y no se llega a ver bien cuántos huecos quedan. Esta última es pública, es bellísima a nivel arquitectónico. También recuerdo haber estado ahí en otro viaje posterior. Las fotos, o la foto, me la pasó un monje franciscano. Ya veis, un monje franciscano es el que va a pasar las fotografías que luego veréis. Y hay varios elementos que invitan a pensar que el que venga después de este papa será alguien muy importante en la historia. ¿Recordáis que había una profecía que nosotros tratamos una vez de un tal San Malaquías, que no es el profeta bíblico precisamente, sino que era un obispo católico del año de la María Castaña, etcétera, etcétera, que tuvo una visión cuando iba a ver a un papa y describió todos los papas que habría en el transcurso de la historia, con número y con un significado, que hay gente que estudia cómo se aplica a cada papa, etcétera, etcétera. Esa profecía no viene de parte de Dios, evidentemente, es una profecía satánica. Pero ahora, según esa profecía, el papa actual es el 111, y dicen que después queda otro, y algo sucede con ese papa. Algo
donde el listado parece terminar, pero que aún hay gente que comenta cosas al respecto, ¿no? Pero bien, eso ya es otro tema. Me envió otro email sobre los retratos de los papas y 5 fotos. Ya veis que lo que vais a ver va a ser interesante. Misterio desvelado. Solo queda un hueco más tras Benedicto XVI. Un hueco más. Aquí veis las fotografías que nos han enviado. Una sala enorme. Y ahora el retrato de Benedicto XVI. Lo veis mejor, ¿no? Son frescos. Aquí al lado, en la imagen en pantalla vosotros no lo veis muy bien, en el ordenador se veía mejor a Juan Pablo II, pero va de derecha hacia izquierda, los otros papas quedaban para acá, y después de Benedicto XVI queda esta ventanita redonda que veis aquí al lado, que está vacía, no hay fresco, la última. Bien, sea como fuere, si esta profecía satánica Dios permite que se cumpla y lleva bastantes indicios de que sea así, podemos ir preparándonos porque el desenlace se acerca. Y Satanás, que conoce mejor las profecías que nosotros mismos, no es tonto y está preparando también todas sus fichas. Pues bien, hasta aquí el repaso de las noticias de hoy. Creo que todo esto era más que para pensar. Y vamos ya a hacer un leve descanso para pasar precisamente a la 10ª parte sobre el tema de las puertas o portales dimensionales.